Bueno chicos, buenos días. Vamos a arrancar esta última semana de cursada de Matemática 1, ¿tá? Si Dios quiere, para poder realizar el próximo lunes el segundo parcial. Así que bueno, si ustedes recuerdan, habíamos terminado la semana pasada queriendo resolver límites indeterminados, y en particular estábamos tratando de resolver los límites del tipo 0 sobre 0. Que dijimos que para poder resolver ese límite, cuando teníamos 0 sobre 0, que eso implicaba una indeterminación, con algunos recursos algebraicos nosotros podíamos salvar esa indeterminación. ¿De qué manera? Bueno, uno de los recursos que disponemos en el álgebra para poder simplificar expresiones, sobre todo este tipo así del tipo racionales, tenía que ver con aplicar algunos casos de factorización de polinomios. Y en particular, nosotros habíamos trabajado el jueves pasado con el caso de factorización que denominamos factor común, extracción del factor común. ¿Se acuerdan? No sé si todos estaban presentes los que hoy están acá en la clase, pero recuerden que lo que decíamos, si quieren vuelvo un poquitito para atrás, creo que lo teníamos en la diapositiva anterior. Bueno, ya era. Fíjense que, ¿en qué consistía el tema de sacar factor común? Y bueno, si tenemos esta expresión 2x menos 6, ¿está? Fíjense que hay un factor que es común tanto al primer término como al segundo término, ya que si ustedes al 6 lo factorizan, le queda 2 por 3. Entonces, el 2 es común al primer término y el 2 también es común al segundo término. Por eso, si ustedes lo extraen como factor común, fíjense que les queda 2 por, y abrimos paréntesis, si ya extrajimos el 2 como factor común de este término, nos queda la x sola, y si extraemos el 2 como factor común de este 6, que sería 2 por 3, nos queda el 3 solito. ¿Qué ganamos nosotros con haber extraído ese 2 como factor común? Que entonces este factor x menos 3 con el factor x menos 3 del denominador se pueden simplificar y nos queda solamente la expresión 2. Recuerden que dijimos que esto es totalmente válida, esta simplificación x menos 3 con x menos 3, siempre y cuando x sea diferente a 3. ¿Está? X tiene que ser distinto de 3 para que toda esta expresión sea equivalente a 2. ¿De acuerdo? También después desarrollamos este ejercicio donde dijimos que el factor común a ambos términos es la x. La x está contenida en el primer término y la x está contenida en el segundo término. Acá se acuerdan que dijimos también que vamos a extraer el factor común x para que después lo podamos simplificar con la x del denominador, pero tener en cuenta que cuando sacamos factor común x acá, que algunos dicen, no me queda nada, sí, queda el 1, porque en definitiva, al extraer este factor común x es como que estamos multiplicando por x y dividiendo por x, entonces me quedaría x dividido x, me quedaría 1 acá. En definitiva, para no complicar la existencia, cuando todo el término sale como factor común, me queda directamente un 1. ¿Está? No olvidarnos, porque recuerden que yo he hecho una buena factorización si luego al aplicar distributiva vuelvo a tener la expresión original. Entonces, al extraer factor común x, vemos que la x del numerador con el denominador se pueden simplificar y esta expresión es equivalente a x menos 1. Obviamente, de nuevo, esto es válido siempre y cuando x sea distinto de 0. Y el último ejercicio que habíamos trabajado muy rápidamente al finalizar la hora del jueves, tenía que ver con toda esta expresión, donde podíamos llegar a factorizar tanto el numerador como el denominador, ¿no es cierto? Fíjense que si ustedes observan, de los coeficientes, el factor común entre los coeficientes de los dos términos es el 2. ¿Tá? El 2 está contenido en el 4 y el 2, bueno, está contenido en sí mismo. Pero además tenemos una x en el primer término y otra x en el segundo término. O sea que 2 por x va a ser nuestro factor común. Si ya saqué 2x como factor común, acá me va a quedar 2x. Fíjense, ¿cómo sé que me queda 2x? Bueno, porque si 2x lo multiplicás por 2x, te queda 4x al cuadrado como estaba originalmente. Y sacamos factor común 2x, así que acá nos queda más 1. ¿Sí? Pero vemos que en el denominador podemos extraer como factor común el 3. Si extraemos como factor común el 3, ¿qué me va a quedar? 2x más 1.
porque si ustedes hacen 3 por 2x, ven que le queda 6x, 3 por 1 les queda 3. Y acá hay una pregunta que había quedado en el grupo a último momento de la semana pasada. ¿Cómo hacemos? Porque bueno, esto es válido, esta simplificación que hemos hecho es válido si x es distinto de menos un medio. ¿Por qué tiene que ser distinto de menos un medio? Y bueno, yo para saber cuál es el número que no puede, o cuál es el valor que no puede tomar x, recuerden que lo que hay que hacer es igualar a 0 el denominador, para saber cuál es este número. ¿Cómo? Porque alguien preguntó, ¿de dónde salió ese menos un medio? Y bueno, este menos un medio sale de trabajar con esta ecuación del denominador, ¿ven? 6x más 3 tiene que ser distinto de 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Para saber eso, directamente x, despejamos x de ahí como nos está haciendo Karina, el 3 queda restando, el 6 queda dividiendo, y si simplificamos nos queda menos un medio, ¿ven? De ahí sale cuál es el valor que no puede tomar x, porque justamente es el valor que anula el denominador, ¿sí? Pero fíjense que acá entonces lo que hicimos fue hacer simplificaciones que eran posibles de hacer, dado que pudimos expresar tanto el numerador como el denominador como productos, como factores, ¿está? ¿Se acuerdan? Dijimos, yo lo voy a hacer acá, pero recuerden que esto es lo que no se puede hacer, ¿está? Yo no puedo, por ejemplo, decir, tengo x cuadrado menos x, voy a este ejercicio número 2, vengo a este. Ojo con hacer esto, yo no puedo decir, tengo una x en el denominador, la simplifico con una x que está en el numerador. Eso no, Ulises, ¿está? Porque habiendo términos de por medio, aparte esta x que está en el denominador, está dividiendo no solamente a esta x, sino que también está dividiendo a x al cuadrado. Así que ojo con hacer simplificaciones que no corresponden, ¿de acuerdo? Primero tengo que factorizar antes de simplificar. Bueno, este era el caso más simple de factorización de polinomio, que es la extracción del factor común, ¿no? Obviamente que va a haber otros tipos, hay varias formas de poder factorizar polinomios, y otro de los casos que ustedes quizás recuerden, y si no lo vamos a repasar ahora, otro de los casos es cuando uno detecta que esa expresión polinómica que tenemos tiene la forma de una diferencia de cuadrados. ¿Y a qué nos referimos cuando es una diferencia de cuadrado? Cuando es una especie, una función del tipo polinómica, que tiene dos términos, por eso tiene que ser un binomio de este tipo, tiene que tener dos términos, donde es una diferencia o una resta, ven, hay una resta de por medio, y que los dos términos son, nosotros le decimos cuadrados perfectos, es decir que los dos tienen una raíz cuadrada entera. Si yo saco la raíz cuadrada de a cuadrado, me queda a. Si le calculo la raíz cuadrada a b cuadrado, me queda b, ¿entienden? Es decir, ambos números, este a y este b, son números que están elevados al cuadrado o que pueden ser expresados como cuadrados. Porque por ahí, como aparece acá en el primer ejemplo, no aparece b cuadrado. Acá a cuadrado sería x al cuadrado, ¿no? Pero no aparece b cuadrado. Pero ven que este 25 tiene por raíz cuadrada 5, o sea que lo puedo expresar como 5 al cuadrado, que sería la forma que tienen estas diferencias de cuadrado. Cuando yo detecto que tengo una expresión así polinómica, que corresponde a una diferencia de dos términos al cuadrado, esto se factoriza, se puede factorizar haciendo la suma de las bases, es decir, a más b, por la diferencia de las bases, a más b por a menos b. Y ahí me queda, ¿ven? Ahí lo transformé en un producto, entonces he factorizado esta expresión aplicando lo que se llama, este caso, ¿no? La diferencia de cuadrados. Observen ustedes la expresión, ¿se entiende hasta ahí o no? Porque fíjense cómo vamos a resolver alguna de Sí, estas expresiones. Sí, ¿Alguna de sí. estas? Sí, escucho. no, que vos preguntaste si se entendía, yo dije que sí por ahora. Perfecto, no, disculpa. A ver, gente, x cuadrado menos 25. Fíjense que este x cuadrado menos 25 lo podemos expresar como x al cuadrado menos 5 al cuadrado. ¿Ven? A cuadrado menos b cuadrado. X al cuadrado menos 5 al cuadrado. Por lo tanto, ven que es bastante simple entonces aplicar este caso de factorización de polinomio, donde nos quedaría directamente x más 5 por x menos 5. Como el denominador es x menos 5, y ese fue el objetivo de haber factorizado, ahí está,
de haber factorizado esta expresión, porque así como está originalmente el ejercicio número 1, ¿ven? No se puede simplificar nada si previamente no factorizo. Ahí está, porque hay veces que hay que detectar, ¿no es cierto?, realmente si se trata de dos términos que puedan expresarse como una base al cuadrado. Una suma por una resta o una resta por una suma, es decir, no importa en qué orden pongan esos factores, está perfectamente igual. Y siempre es la suma de las bases por la resta de las bases. Bien, simplificación. Pregunta para este selecto grupo de estudiantes que hoy está compartiendo la clase. Esta simplificación que hemos hecho acá, ¿es posible siempre y cuando qué? ¿Cuál sería la restricción? Como hicimos hoy. X sea igual a 5. Distinto de 5. Distinto de 5. Exactamente. Siempre y cuando x sea distinto de 5. Perfecto. Muy bien. Veamos. Nosotros vamos rápido porque ya lo tenemos resuelto acá y ustedes cualquier complicación, por favor, nos dicen, ¿eh? Estamos para eso. Fíjense nuevamente. Profe, ¿Sí? yo no entiendo de dónde salió el 5 del 25. Ajá. Acá, mira, Karina, recién lo acaba de borrar. Fíjate que 25, ahí está. Fíjate que Las 25, raíces cuadradas. claro, si vos le calculás la raíz cuadrada a 25, te da 5. O sea, que significa eso, lo que significaría esto, como ahí lo puso Karina, que yo en vez de poner 25 podría haber puesto directamente 5 al cuadrado. ¿Ves? Hubiese podido, en vez de poner 25 podrías haber puesto 5 al cuadrado. ¿Ves? Entonces, ¿qué te hubiese quedado? La x es a, el 5 es b. O sea que te quedaría x menos 5 por x más 5. O al revés, x más 5 por x menos 5. Siempre fíjate que este numerito que te queda acá, si es un número, y no es, o sea, porque puede estar primero la x o después, no importa, pero este número, o sea, los dos números tienen que tener una raíz cuadrada entera. La raíz cuadrada de esto va a ser la base que te está diciendo acá. X al cuadrado, si le calculas la raíz cuadrada, como te puso Karina ahí, es x. Entonces, la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces, lo que era x cuadrado menos 5 te va a quedar x más 5 por x menos 5. Lo que vos tenés que hacer es podríamos calcular, decir que tiene que tener raíz cuadrada exacta, porque por ejemplo, tiene que tener raíz cuadrada exacta. Vamos a suponer que x cuadrado Claro, menos un cuarto podría ser también. podría ser también, Ajá. exactamente. Pero si acá hubiese sido 29, por decirte, en vez de 25, no podés expresarlo como un número, como una diferencia de cuadrados así, ¿entendés? Por lo menos. ¿Sí? Ahora vamos a hacer otro ejemplo y cualquier cosa nos preguntás. A ver. X menos 6 sobre x cuadrado menos 36. A ver, en el numerador ya tenemos el x menos 6, no podemos hacer nada, ya es un polinomio primo, como se le llama, ya es irreducible. Pero vemos que en el denominador, vos fíjate, le calculás la raíz cuadrada a 36 y ves que la raíz cuadrada de 36 es 6. ¿Qué significa entonces? Que en vez de poner x cuadrado menos 36, podrías haber puesto x al cuadrado menos 6 al cuadrado. ¿Está? Que es la raíz cuadrada de 36. ¿Sí? Entonces, fíjate, ahí te puso Karina las bases. Significa que x cuadrado menos 36 lo podemos expresar como x más 6 por x menos 6. Lo transformamos en un producto a esta diferencia de cuadrados y eso nos permite simplificar la x menos 6 del numerador con la x menos 6 del denominador. ¿Está? También de vuelta, esto siempre es válido siempre y cuando ¿qué? ¿Qué tiene que pasar con esta expresión? Ojo acá, ¿eh? A ver. Ojo acá porque hay una trampita. ¿Quién anula el denominador de la fracción original, digamos? ¿No? Exacto. 6. El 6, claro. Ese es 1. Menos 6. El menos 6 también, claro. Claro. Hay Menos dos que 6. anulan. Acá hay dos que Exacto. anulan. Muy bien. Perfecto, Ulises. Bien. Bueno, bien, Ulises, seguimos. Observen ustedes el tercer ejercicio. Acá tenemos de vuelta una expresión del tipo racional, ¿no es cierto? Pero que quizás tengamos que aplicar distintos casos de factorización. El 64, si ustedes observan que el 64 le calculan la raíz cuadrada de 64, es 8. Así que a ese x cuadrado menos 64 es una diferencia de cuadrado, porque inclusive lo podríamos haber expresado como x al cuadrado menos 8 al cuadrado, ¿no? Si queremos darle la forma de esa diferencia de cuadrado, donde las bases son x y 8.
Así que x cuadrado menos 64 lo vamos a expresar como x más 8 por x menos 8. Y observen en el denominador. En el denominador no tenemos una diferencia de cuadrados, porque si bien 16 tiene raíz cuadrada exacta, que es 4, pero 2x, yo le calculo la raíz cuadrada 2x, el 2 no tiene raíz cuadrada exacta y la x no está elevada al cuadrado, así que en el denominador lo que voy a tener que hacer es extraer factor común, ¿no? En este caso el factor común es 2, que es el término común o el factor común a ambos términos, ¿no? Entonces sale el 2 como factor común, y en el denominador nos queda 2 por x menos 8. ¿Qué ganamos con esto? Nos quedó completamente factorizado tanto el numerador como el denominador, y eso nos va a permitir simplificar el x menos 8, dividir el x menos 8 con el x menos 8, y la expresión original es equivalente a x más 8 sobre 2, siempre y cuando x sea distinto de Menos 8. A ver, fíjate bien, revisen. Más número- menos 8. ¿Qué Más número 8 son. Claro, es el número que insertado en la X te anula la cuenta de abajo, ¿sí? Que insertado Claro, acá. fíjense, acá 2 por 8 me da 16, menos 16 se nos hace 0, ¿no? Así que x tiene que ser distinto de 8. Perfecto. ¿Se entiende cómo es este caso de diferencia de cuadrado, de factor común, como recursos, como estrategias para ver si podemos? Hay más casos, ya los vamos a ver para factorizar polinomios, ¿no? Pero vamos a ver si con estos recursos ya podemos resolver algunos de los límites que nos presentan indeterminaciones, como en este caso en particular que estamos analizando ahora, que queremos analizar, que es el de 0 sobre 0, que es el tipo de indeterminación que quedó pendiente el jueves pasado. Así que bueno, a ver, vamos entonces al cálculo de límites, al primer caso cuando teníamos el cociente, donde nos daban un cociente de funciones, en este caso de polinomios, donde tenemos indeterminaciones del tipo 0 sobre 0. Observen ustedes, este es un límite que intentamos resolver el otro día, pero nos encontramos justamente que como era 0 sobre 0, no sabíamos qué hacer. Entonces ahora creo que con este repasito de estos casos de factorización que ya lo habíamos visto en el secundario, pero que por ahí nos olvidamos, fíjense que podemos intentar salvar esa indeterminación 0 sobre 0. Siempre, nosotros ya lo hicimos en el jueves pasado, vimos que si queremos obtener el valor del cálculo de este límite reemplazando las x por el valor al cual tiende, ven que nos encontramos que en el numerador nos quedaba, ¿se acuerdan? Si reemplazamos la x por menos 1, la x por menos 1, nos quedaba menos 1 más 1, 0. En el denominador, 1 menos 1, 0. Nos quedaba una indeterminación 0 sobre 0. Por eso es que dijimos, bueno, vamos a ver qué herramientas contamos como para poder salvar esa indeterminación matemática, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos ahora, el 1 tiene raíz cuadrada exacta, es 1, y x cuadrado ya sabemos que también. O sea que la expresión 1 menos x al cuadrado, la podemos expresar como 1 menos x por 1 más x. Aplicamos este último caso que vimos de diferencia de cuadrados. Y ven ustedes ahora que el x más 1 del numerador con el x menos 1 del denominador, lo simplificamos, ¿no? Se dividió y nos quedó 1 sobre 1 menos x. Fíjense que, bueno, habiendo entonces aplicado este recurso algebraico, ¿qué hacemos? Esta expresión x más 1 sobre 1 menos x al cuadrado me quedó equivalente a 1 sobre 1 menos x, ¿no? Entonces, ahora sí, reemplazamos la x por el valor al cual tiende, y vemos que si reemplazamos la x por menos 1, ¿está? Nos va a quedar 1 menos menos 1. O sea que en el denominador nos va a quedar 1 sobre 1 menos menos 1, me queda más 1. O sea que el denominador 1 más 1 me queda 2. Entonces, y ustedes me dicen, pero ¿cómo, profe? Nos decía que la x acá no puede tomar el valor menos 1 y ustedes lo están reemplazando por menos 1. Recuerden, no estoy en menos 1, estoy en una cercanía del menos 1. Eso es lo que me está diciendo esto que está acá. No me está diciendo que estoy en menos 1, sino que estoy en una cercanía del menos 1. Porque si yo realmente a esta función
le doy, o sea, le asigno a la x el valor menos 1, vemos que la función no está definida. Y cuando yo calculo el límite, no estoy calculando el valor de la función en ese punto, sino que estoy calculando el valor de la función en una proximidad de x igual a menos 1. Y en una proximidad de x igual a menos 1, nuestra función toma el valor 1/2. ¿Está? ¿Se entiende eso? La diferencia. Creo que después trajimos gráficos también. Uno de esos está con gráficos como para que se entienda qué es 1/2. Exactamente. Pero por eso digo que quede claro que yo no estoy calculando el valor de la función en menos 1 cuando calculo el límite, sino, recuerden, en una proximidad de menos 1. ¿Sí? Bueno, fíjense que ese es el recurso que, utilizamos esta herramienta de la factorización para salvar una indeterminación 0 sobre 0, que sabemos que eso 0 sobre 0 no se puede simplificar, no es 0, no es infinito, no es 1, pero que aplicando la herramienta adecuada podemos llegar a salvarla, a esa indeterminación. ¿De acuerdo? A ver, yo no me acuerdo si era acá que venía la gráfica, Cari, pero vamos a ver si nos sale. Okay, tengo trabado acá. A ver. Se me tildó el PowerPoint. Acá, ahí está. Sí. Bien. Ahí tenemos la gráfica que decía Karina, justamente. Fíjense, cuando x está muy próximo a menos 1, ¿ven? Acá lo tenemos, muy próximo a menos 1. ¿Ven qué es lo que sucede? Lo que sucede, tanto por derecha como por izquierda, ¿qué pasa con los valores de la función? ¿Ven? Cada vez se van acercando más a 1/2. Entonces, si bien las imágenes las busco ahorita, por si ven, la imagen está muy cerquita a 1/2. ¿Ven? Cuando x tiende a menos 1, fíjense qué pasa con el valor de la función. ¿Ven? Cuando nos acercamos a menos 1, tanto por izquierda como por derecha, ven que la función tiende a 0,5. Por eso decimos que el límite de la función cuando x tiende a menos 1 es 0,5, o 1/2, que es equivalente. ¿De acuerdo? A ver. Yo sigo avanzando. Cualquier duda que haya, por favor, chicos, preguntan. A ver, nuevos límites para analizar acá. Límite cuando x tiende a 3. Si ustedes reemplazan la x por el valor al cual tiende, se van a encontrar con que nos queda 3 al cuadrado es 9, 9 menos 9 es 0. Reemplazo la x por 3 en el denominador, vemos que 4 por 3, 12, menos 12 es 0. Estoy en presencia de una indeterminación 0 sobre 0. Porque si me hubiese dado un valor finito, un número real cualquiera, listo, no es necesario ni factorizar. Acá, como tengo una indeterminación del tipo 0 sobre 0, veo a ver qué puedo hacer para salvar esa indeterminación. Y ahí Karina ya les marcó. Creo que está bastante evidente que el numerador, al ser x cuadrado menos 9, es una diferencia de cuadrados. Lo podemos expresar como, la raíz cuadrada de 9 es 3. Así que lo podemos expresar a ese numerador como x más 3 por x menos 3, que es lo que tenemos aquí. En el denominador no es una diferencia de cuadrado, creo que es evidente. Acá ya les marcamos que podemos extraer el factor común, el 4. Ven que tengo el 4 en el primer término, y el 4 está contenido en el 12. Los dos términos son divisibles por 4, así que 4 factor común, y nos queda, si saqué factor común 4, me queda x menos 3. ¿Qué ganamos con eso? Que x menos 3 con x menos 3, podemos simplificar, y la expresión que me queda entonces es el límite cuando x tiende a 3 de x más 3 sobre 4. Listo, veo qué pasa con esta expresión cuando x tiende a 3, y vemos que 3 más 3 me da 6, 6 sobre 4, 6 sobre 4 que es equivalente a 3 medio, y 3 medio que es igual al número decimal a 1,5. ¿Sí? Ese es el valor del límite. Profe, ¿Sí? Dale. ahí abajo donde dice el límite que tiende a 3, después del segundo igual, que dice 4x menos 3 abajo de la fracción, ¿puede ser que sea x más 3 ahí también? ¿O es solo menos 3? No. Acá fíjate que si tenés 4x menos 12, acá, el signo, o sea, si vos sacás el factor común 4, vos fíjate que acá esto sería, acá tendríamos que poner, si querés mirar, es 4x, yo le voy a descomponer un cachitito para menos, el 12 lo puedo exponer, lo podemos colocar como 4 por 3, ¿no es cierto?
4 por 3. Fíjate que el factor común es el 4 del primer término y del segundo término. Observa que si ese 4, este 4 y este 4, vos lo sacás como factor común, no te cambia ningún signo. Te queda el 4, ¿y qué quedó si sacaste el 4 acá del primer término? Te quedó la X. Si de acá sacaste el 4 como factor común, ¿qué te quedó? Te quedó menos 3. ¿Ve? Conserva el signo y todo, no se cambia el signo. Queda exactamente así. ¿Cómo lo tenés acá en este denominador? ¿Está? ¿Sí? Gracias. ¿Listo? Entonces ahí sí, podemos simplificar y, bueno, y llegar al resultado que habíamos dicho. Muy bien. Vemos si podemos resolver el que sigue. Fíjense ustedes, tenemos ahora límite cuando x tiende a 8, nuevamente de esta expresión racional, ¿no? Donde no está puesto acá porque ya estamos suponiendo que la indeterminación es 0 sobre 0, porque estamos resolviendo ese tipo de indeterminaciones, pero ustedes, para tener la certeza que se trata de una indeterminación del tipo 0 sobre 0, reemplacen la x por el valor al cual tiende, se van a encontrar con 8 al cuadrado, 64, menos 64, les da 0, 5 por 8, 40, menos 40 les da 0, efectivamente hay una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Qué recursos utilizamos? Los que venimos disponiendo hasta ahora, que, fíjense, nuevamente en este numerador tenemos una diferencia de cuadrado, porque tenemos x al cuadrado, tenemos una resta, y tenemos el 64 cuya raíz cuadrada es 8. Así que esto lo podemos expresar como x menos 8 por x más 8, o x más 8 por x menos 8. Denominador, factor común. Fíjense que el 5, este primer término es divisible por 5, el segundo también, porque a 40 lo puedo expresar como 8 por 5. Si extraemos el 5 como factor común, nos queda 5 por x menos 8. Estamos en un caso parecido al de arriba, le hemos cambiado algunos numeritos nada más. Fíjense la simplificación que me permite hacer, al haber factorizado tanto el numerador como el denominador, puedo simplificar el x menos 8 con el x menos 8, porque no estoy calculando el valor de la función en 8, sino, me lo está diciendo esto, en una cercanía del 8. Entonces, me queda la expresión equivalente a la original, que es x más 8 sobre 5, que cuando x tiende a 8, vemos que da 16 quintos. Y listo. ¿Tá? Una cosa que es muy común que veamos nosotros en las notaciones que ustedes hacen cuando resuelven ejercicios, acá me lo escribí vos, Cari, así no, por lo tanto, Sí, dime. es poner, por ejemplo, lo siguiente: límite cuando x tiende a 8, de 8 más 8 sobre 5. Eso lo vemos, es muy común que coloquen eso. Fíjense, el límite cuando x tiende a 8, de 8 más 8 sobre 5. Si yo ya reemplacé la x por el valor al cual tiende, ya límite cuando x tiende a 8 ya no se coloca más, ¿entienden? ¿Sí? O sea que, digo porque esto es muy común que lo veamos después en los parciales, que pone el límite cuando x tiende a 8, es 8 más 8 sobre 5. Y al revés también, Tochi, que no pongan límite. O sea, ustedes tienen que ir anotando límite hasta que suplanten. Una vez que suplantan, o sea, que ponen aquí la X, el 8 en la X, ahí ya no ponen más límite, pero si no, están obligados a seguir escribiendo la palabrita, ¿sí? Acuérdense de eso. Acuérdense de eso. Quedan 3 minutos. Y otra más, A ver. A ver, otra más. Chicos, el límite solo, si no está asociado a la función, no existe. Ah, claro. O sea, muchas veces te ponen límite cuando x tiende a 8, igual a 16 quintos. Te ponen eso como resultado. Y a ver, nosotros sabemos que está bien, pero límite cuando x tiende a 8, ¿de qué? Es decir, el límite es como si usted ponga la raíz cuadrada y no le ponga nada dentro. Es decir, o sea, la raíz cuadrada existe si está asociada a algo, ¿entienden? O sea, ahí siempre hay que poner. Si no ponen, a ver, a veces es preferible que pongan aunque sea f de x, aunque no pongan la función original, pero siempre hay que poner el límite cuando x tiende a un número de algo. Nosotros estamos trabajando con funciones, así que acá tenemos que poner la función, ¿de acuerdo? Le estamos marcando cuáles son los errores muy comunes que aparecen después, tanto en los parciales como en los finales, en algunos prácticos, cuando pedíamos prácticos, ¿de acuerdo? Bien, ¿se entiende hasta acá entonces cómo podemos con estas herramientas salvar indeterminaciones? Por favor, cualquier cosa, saben que tienen que preguntar. Bueno, a ver acá, Cari. Yo diría que nos reconectemos, Tochi. Faltan 2 minutos.
Sí, vamos a reconectarlo entonces y arrancamos con esto, ¿te parece? Sí, yo diría sí. Sí, sí. Dale. ¿Listo?